por la invitación, a la institución también. Bueno, siempre es un agrado poder compartir con mis compatriotas, así que nada, agradecido primero por ese espacio de estar compartiendo con ustedes. Em, yo voy a ocupar una presentación en formato, un segundito aquí en el chat, les voy a copiar la URL para que se conecten a, digamos, a Nearpod. Es una presentación que me parece pertinente para poder ir compartiendo estos elementos que pueden ser un poquitito más interactivos y que nos pueden ayudar también a compartir, y un poco ese es el foco. Ya lo tienen ahí, entonces si me ayudan incorporándose a la presentación sería estupendo, porque con eso vamos a poder ir generando esta interacción. Les voy a compartir ahora la pantalla. Espérenme. Si no conocen Nearpod, les muestro enseguida cómo es que les va a aparecer la ventana. La primera, van a pinchar ahí en el chat y les va a mandar a una página similar a esta. Basta con que ingresen como invitado y colocan su nombre y a continuación unirse a la lección. Bien, ya veo algunos que están conectados. Lo interesante de esta plataforma es que aquí en el costado derecho también tiene la posibilidad de enviar por mail. Entonces yo voy a colocar mi correo electrónico y le digo enviar. Y con eso entonces ya la presentación se va a enviar de manera directa a su correo electrónico una vez que termine la sesión. Y además, cualquier cosa que vaya tomando como nota también va a ir quedando en este material que va a llegar a su correo electrónico. Entonces, eso también es una de las ventajas que tiene la plataforma. Bien, ya vamos en 8 personas. Si al parecer ustedes ya lo conocían, así que qué bueno que vayamos sintonizados también en ese aspecto. Muy bien, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta de esta parte para ingresar? Creo que no. Rodrigo, perdón, Antonio, yo solo me Sí. perdí en algo. Como estaba intentando entrar a la aplicación, no vi cómo colocar el correo para reenviar después al término la Perfecto. presentación. Fíjate que haces clic acá en la banda derecha de la página que se abre, y Ok, acá te pide tu correo electrónico y te envía directamente luego el material que vamos a trabajar el día de hoy de manera directa a tu correo electrónico. gracias. Sí, muy bien. Bien, entonces, comenzamos. Acá, lo que yo les quería compartir un poquito, vamos a practicar un poco en la herramienta. Quisiera saber cuáles son sus expectativas. Bien, ¿cuáles son las expectativas de este concepto que bien lo decía Rodrigo, que a lo mejor no es tan, no estamos tan familiarizados con este concepto? De hecho, para mí ha sido un aprendizaje importante, sobre todo en los enfoques en los que estoy trabajando de manera investigativa, y que de alguna manera también organiza estratégicamente la forma en que estamos aplicando o utilizando la tecnología. Sobre todo que hoy día hablamos muchísimo sobre inteligencia artificial. No vamos a estar exentos el día de hoy de hablar de esto, obviamente, está el centro en ello, pero vamos a hacer un poquito de vuelco respecto de una figura un poquitito más estratégica. Entonces, me gustaría saber cómo ustedes tienen. A mí me gustaría conocer sus expectativas sobre esta sesión. Entonces, eh, pueden hacer uso de este chat y les debería aparecer una figura más o menos de este tipo. Bien, entonces ahí podemos ir compartiendo en una especie, ¿cierto?, de tablón colaborativo, como es lo que esperamos, ¿verdad? Muchas gracias, Ricardo. Te he visto y creo que nos conocemos por redes, así que sería ideal que también pudiéramos compartir y que pudieras abrir el micrófono en cualquier momento sobre estas cosas que vamos a compartir el día de hoy. Sí, Ah, hola, hola Antonio, hola a todos. Ahí hola, después nos Ricardo. vamos a pillar, ya que vengo llegando hace poco a mi casa, entonces, pero estoy aquí instalándome, así que ahí luego prendo la cámara. No hay problema, Ricardo, no hay problema. Ahí nos vamos acomodando. Muchas gracias por estar aquí también.
Bueno, comprender qué es y qué consideraciones debemos de tener para aplicarlo. Muy bien. Aprender a aprender. Me gustaría conocer de qué manera podemos usar la IA de manera pedagógica con nuestros estudiantes. Ahí hay un concepto clave, Sandra. Ese no, nos vamos a guardar. Esto de usar la IA de manera pedagógica con nuestros estudiantes. Saber qué es la autagogía, muy bien. Poder utilizar la IA con mis estudiantes sacándole provecho, pero que ellos aprendan y no solo generar prompts, copiar y pegar. Muy bien. Em, y Juan, bueno, saber de su aplicabilidad en el aula, saber qué evidencias tiene, saber de tu experiencia en qué sirve y en qué no. Perfecto. Vamos a ir también abordando esos temas, ¿verdad? Y un poquitito, la primera reflexión con la que vamos a partir, muchísimas a todos los que participaron, con la primera reflexión que vamos a partir es esta, ¿ok? Y dice, al menos así, a ver, no sé si les cambió la ventana. Pareciera ser que se quedó un poquito pegada la mía. En Nearpod sí cambia. Ya, perfecto, sí. Bueno, dice, me sentí muy angustiado, ya no necesitaban mi intelecto. Te quedas ahí sentado como una marioneta mirando el aparato ese. Estoy acostumbrado a tener el control, a planificar mi trabajo. Ahora siento como si alguien más estuviera tomando todas las decisiones por mí. Me siento degradado. Esto tendrá que ver con este emerger tan disruptivo de la inteligencia artificial o tendrá que ver con otra época. ¿Qué dicen ustedes? La idea es como ir compartiendo, esto está abierto, si quieren ocupan el chat o cualquier otro Me medio. parece que tiene más relación con el tema generacional, con la edad, más Ajá, que ya, es como que me sentí desplazado por mi falta de pericia para poder utilizar estas tecnologías nuevas. Creo que por ahí puede ir el tema. Algo leí de Euto, Tato, eso mismo, ya, muy bien. y quizás podría ir por ahí el tema. Justamente, fíjate que debe ser alguna tecnología anterior, el video o el computador. Ajá, sí, va bien por ahí, pero pareciese ser que cada vez que emerge un tipo de tecnología nueva, nos vamos como, nos va golpeando, ¿cierto? En esta conceptualización de dónde está mi rol. Y dentro de la ausencia es claramente un impacto súper, digamos, que toma muchas veces desde las bases, desde cómo es lo que estoy haciendo y cómo estoy estructurando mi planificación, mi estrategia. Entonces, en verdad, esto era un mensaje, ¿cierto? Una reflexión de un trabajador de una fábrica General Electric que estaba recién automatizada en el año 1970. Entonces, efectivamente, la reflexión, un poco hacia dónde apunta esta digamos, charla que vamos a conversar, apunta sobre eso, cómo abordamos, pero desde otra perspectiva, justamente este cambio que no va a variar y que constantemente vamos a ir atendiendo que cada un mes, cada 3 meses, antes que hacíamos quizás durante un año, las aplicaciones hacían un upgrade y teníamos entonces novedades respecto de estas plataformas, de estas herramientas. Y hoy día esto parece ser muchísimo más vertiginoso, por lo tanto nos lleva a repensar el cómo estamos haciendo las cosas desde muchos enfoques. Y ese enfoque multifactorial es un poco lo que les voy a compartir también. Primero, para enfocarnos un poquitito, yo vengo del Instituto para el Futuro de la Educación, tal como me presentó Rodrigo. ¿Y qué es esto? Esto está, ¿cierto?, dentro del Instituto o sea, está dentro del Tecnológico de Monterrey y contempla todas estas iniciativas. El Instituto para el Futuro de la Educación tiene, bueno, el observatorio, que es muy conocido, donde tienen los EduTrends, donde tienen los EduBits, donde tienen una gran cantidad de información que van, digamos, de alguna u otra manera como curando contenidos y entregando un poco a la comunidad, tanto de lo que va sucediendo al interior del Tecnológico de Monterrey, como también lo que está pasando en el contexto de la innovación a nivel mundial. Entonces, ese es una de las áreas que es bien reconocida. Hay algunas que están actuando hacia adentro de la institución y otras que actúan hacia afuera. Entonces, el instituto funciona como una especie de catalizador. Ya luego vamos a profundizar un poquitito en eso.
Entonces, por ejemplo, la que viene, que es experimentación y impacto, es una unidad que va hacia el apoyo de los docentes de manera interna y les apoya desarrollando proyectos, desarrollando y financiando también proyectos que los docentes puedan postular y que pueden ser desarrollados y ejecutados por los docentes y también vinculados con, digamos, con entidades externas. Entonces, se mide tanto la innovación, el uso de tecnología, todos estos elementos, pero solo al interior de la institución. Hay algunos proyectos que sí funcionan, por ejemplo, que son los proyectos NOU, se llaman acá, y estos funcionan, por ejemplo, con profesores del TEC que invitan a otros profesores de otras instituciones y desarrollan proyectos conjuntos para impactar y mejorar o fortalecer aspectos disciplinares de alguna carrera, de alguna asignatura en particular. Ese también es un espacio que de pronto a veces está abierta y hay que estar atentos un poco a las convocatorias. Libby Lab y Data Hub es el área donde yo estoy y ya en la siguiente lámina les profundizo. Research Lab es como el área donde están los investigadores senior del instituto y bueno, todos estamos en bastante comunión. Writing Lab es una área bien particular que a mí me llama muchísimo la atención porque ellos se dedican a apoyar a los docentes para que desarrollen investigación. Entonces, los apoyan desde el inicio de una idea de lo que ellos quieran investigar hasta efectivamente la publicación de su experimentación en una revista indexada. Todo el proceso lo apoyan a los docentes para que efectivamente se estimule la investigación a nivel interno. EdTech y Transfer es una aceleradora del Instituto para el Futuro de la Educación, pero dedicada sola y exclusivamente a empresas de tecnología educativa. Por eso se catalogan como EdTech. Y también, bueno, hay un área de consultoría donde efectivamente se conecta todo lo que se investiga, lo que se desarrolla dentro del instituto y se vincula con el mercado. Y la otra parte, bueno, es el IFE Europe, que en el fondo es como la réplica de este modelo, de esta organización del instituto, pero en Europa. Actualmente operan desde Cantabria. Y el IFE Conference, que antiguamente era conocido como el CIE, que era el Congreso de Innovación Educativa, sigue siendo el mismo evento, solo que hoy día se llama IFE Conference, un poquito porque el que organiza todo esto es el Instituto para el Futuro de la Educación. Bien, entonces, ¿cómo hacemos estos elementos dentro del Instituto para el Futuro de la Educación, específicamente en IFE Living Lab? Lo que hacemos acá, bueno, desarrollamos convocatorias de tecnología educativa e innovación y vamos efectivamente desarrollando proyectos donde se pueden organizar, digamos, elementos que puede requerir la industria, que pueden requerir, digamos, fuentes académicas o algún centro de investigación. Por lo tanto, nosotros contamos entonces con un laboratorio que se llama el aula experiencial. Este es un aula de 160 metros cuadrados aproximadamente y que está llena de equipos tecnológicos para medir las capacidades y las reacciones que se van desarrollando en torno al uso de una cierta tecnología o de una cierta metodología. Entonces, se colocan diademas, se ubican cámaras que van, digamos, identificando cómo las personas se movilizan, cuándo pierden la atención, cuándo pierden el foco, de qué manera se va organizando y se puede ir fortaleciendo los aspectos de aprendizaje mediados por tecnología. Y eso nos permite entonces también validar las tecnologías. Es decir, por ejemplo, actualmente las tecnologías en general no tienen un validador externo, sino dicen nosotros somos la mejor plataforma para aprender inglés con un X dispositivo. ¿Según quién? Bueno, según la marca determinada. Entonces lo que nosotros hacemos es precisamente revisar si efectivamente lo que dicen se está cumpliendo. Y eso lo vemos desde la figura de la experiencia. Y eso, para eso tomamos, digamos, estudios con estudiantes, con docentes, tanto internos del instituto, tanto internos del TEC de Monterrey, como a nivel nacional México y a nivel internacional también Latinoamérica principalmente. Y esto conforma entonces el mercado de tech. El mercado de tech es en el fondo es, donde tenemos a todas estas empresas que han trabajado con nosotros y que hemos validado sus tecnologías. Y con ellas trabajamos y luego les voy a contar algunas de ellas que están trabajando con nosotros. Y también conforma todo esto, quienes son los usuarios finales de la tecnología en términos como estudiantes, son ellos quienes conforman la comunidad estudiantil y es un semillero de tecnología educativa basada en evidencia.
Y aquí tenemos estudiantes de todas las disciplinas que prueban estas tecnologías y que nos van entregando ese feedback tan importante para identificar cuáles son las fortalezas y las oportunidades que tenemos para mejorar el aprendizaje a través, digamos, de su investigación. Se transforman en jóvenes investigadores y terminan publicando en revistas indexadas junto con el equipo de IFE y todo esto lo diseminamos también a través de seminarios y eventos. Esto, en el fondo, se los comento porque efectivamente todo lo que vamos a ver es parte de lo que investigamos aquí dentro, ¿ya? Parte de lo que vamos desarrollando acá es lo que vamos incorporando. Y también una parte un poquitito más eh, eh, competencia digital cero es una red ya de voluntarios que también han probado muchísimo las metodologías que están funcionando en torno a ambientes de aprendizaje informales. Entonces, estos elementos también son parte de esta investigación y de los datos e información que les voy a compartir el día de hoy. Bien, eso solamente como contexto. Por lo tanto, uno de los elementos, y ya entrando en materia, que nos puede orientar sobre esta figura, es que tenemos un cierto conflicto. Hoy día estamos incluso evaluando el prohibir tener tecnología en los espacios educativos. Entonces, ¿se pueden fortalecer los procesos formativos con tecnología digital? Y eso es un elemento que está hoy día en una conceptualización que, si lo vemos, por ejemplo, están de una manera muy dicotómica, donde hay algunos que están favoreciendo el uso de tecnología y otros que efectivamente no. Otros que efectivamente están tomando ejemplos que no todos son muy bien documentados. Por ejemplo, cuando se habló de que Suecia había dejado de utilizar todo el tema tecnológico, en verdad lo que hizo Suecia fue darse cuenta que solamente con la parte tecnológica no servía y volvió a mezclar, a tener un enfoque con el uso de libros tradicionales y además con el uso de tecnología. No es que haya eliminado la tecnología, sin embargo, los medios comenzaron a utilizar esto como un elemento, digamos, propio de lo que está llevando a cabo. Ahora, esto tampoco se transforma en que tenemos que llegar digamos, a una visión tan positivista del uso de tecnología, sino tenemos que hacerlo de manera responsable. Está abajo, no lo traje. Solo quería ver una cosa. Ahí. Entonces, eh, la visión quizás más correcta es precisamente educar en este formato, educar en estos espacios. Prohibir, ¿verdad? Nunca va a ser educar y ese es uno de los elementos que nos toca y el cual creo que el sistema educativo en general ha estado un poquitito al debe. Entonces, al parecer, algunas instituciones y algunas entidades, justamente después de la pandemia, decidieron revisar esto más con un ojo crítico y sin mediar lo que ello involucraría en términos de analfabetismo digital. Entonces, nos cabe esta pregunta, ¿cómo no sin tecnología? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo vamos desarrollando esto? Entonces, aquí hay un concepto que comienza a fortalecerse en este contexto y que es la desdigitalización. Pero la desdigitalización no pensada desde sacar efectivamente la tecnología, sino más bien de desaprender el cómo hemos aprendido al usar la tecnología. Aquí nosotros tenemos en Chile, ¿verdad? Marcela Monberg, que sacó hace bastante tiempo ya el libro este que habla de la orfandad digital, huérfano digital. Y nos plantea efectivamente cómo es que hemos ido abordando estos desafíos. O sea, por un lado, la familia no tiene las herramientas suficientes, la escuela no tiene las herramientas suficientes, y tantos jóvenes y adultos hemos ido aprendiendo a utilizar esto, más bien a ensayo y error. Entonces, la idea de la desdigitalización es llevar esto a procesos catálicos, a catalizar el proceso propiamente tal. Y esto, perdón, denme un segundito que voy a necesitar un poquito de agua. Sí, tranquilo, Antonio. Esperamos, ¿cierto? Oh, discúlpenme,
Me dio un poquitito de estos. Pero Tranquila, ahí no está, te preocupes. conseguí el agua. Entonces, precisamente esto nos lleva a redescubrir el concepto de cultura digital en el que estamos viviendo. Y esto va apuntando entonces a cómo desarrollamos esto. Aquí, una de las propuestas es precisamente esto que hablamos un poco de la catálisis. La catálisis es una teoría, uy, perdón, que nos lleva, por ejemplo, en una especie de metáfora, a pensar que el espacio educativo es como un coral, donde en este espacio, para que convivan las distintas especies, todas tienen que aportar. Y esto es un elemento importante para la subsistencia del ecosistema. De esa manera, cuando pensamos, por ejemplo, en un proceso de catálisis, de abordar los desafíos que tiene la educación, efectivamente tenemos que consolidar y proponer posibilidades de que todos desarrollen habilidades digitales. En este caso, por ejemplo, cuando pensamos en las instituciones educativas, algunas se van como al desarrollo de habilidades digitales de los estudiantes, otras a los docentes, otras mezclan las dos, pero muy pocas, por ejemplo, desarrollan habilidades digitales de aquellos, digamos, funcionarios no académicos. Entonces, la mesa nos queda un poquito coja. Y es porque, en el fondo, los que están tomando decisiones no siempre toman la decisión correcta en torno a cuáles y cómo vamos a abordar el desafío de digitalizar. Estamos en una cultura digital, por lo tanto, los procesos y la burocracia se entiende como burocracia y se generan estos cuellos de botella dentro de la gestión educativa. La forma de abordarlo es cuando las personas se dan cuenta de cómo ese impacto está retrocediendo en función, digamos, de favorecer los espacios de aprendizaje, los espacios de gestión educativa y que puedan vincular con el contexto. Entonces, un coral en el fondo tiene su subsistencia micro y también tiene su subsistencia macro. El coral no solamente alimenta a su población interna, sino que también impacta en el mar. Y eso es un elemento importante cuando pensamos entonces en cómo podríamos mejorar estas habilidades digitales a través de estos procesos de catálisis. Las consideraciones estructurales que de alguna u otra manera no podemos imponer al sistema o a un grupo de estudiantes una mediación en el uso de tecnología digital para la cual no esté preparado. Entonces, muchas veces la decisión de adquisición de tecnología pasa por el área de TI y el área de TI tiene objetivos muy distintos a los académicos. Entonces, se comienza a disasociar el por qué estamos utilizando una tecnología y por qué no otra. Muchas veces, por ejemplo, optamos o por Google o por Microsoft. Y vamos optando porque Microsoft nos ofrece más cosas que lo que nos ofrece Google o al revés. Y la verdad es que la tendencia actual, por ejemplo, en Europa es tener las dos. Ya no. Y el docente elige. El estudiante elige con qué herramientas trabaja. No hay una jerarquización dogmática. No, hoy día somos todos, utilizamos esta herramienta. No, nosotros utilizamos esta otra herramienta. No. Entonces, por ahí son elementos que van obstaculizando todo lo que puede desarrollar el estudiante. La participación en un resultado acelerado de un proceso de catálisis conlleva a que efectivamente se vayan flexibilizando los procesos. Y la flexibilización, de alguna otra manera, desde el punto de vista organizacional, tiene que buscar efectivamente la figura donde se puedan adoptar la participación de todos los entes. Y esto desde el punto de vista de gestión hasta el punto más mínimo de una evaluación puntual en una asignatura. Estos son elementos que van a estructurar efectivamente la posición de una estructura que permite la disipación de energía y por lo tanto evita que se destruyan los procesos. Hoy día cuando hablamos de crisis de la universidad, por ejemplo, en verdad no son crisis de la universidad como tal, es una crisis más bien del currículum, porque el currículum no está dando la velocidad que está requiriendo el mercado laboral. Entonces, ¿cómo hacemos que esto efectivamente pueda fluir dentro? Esta teoría maravillosa es de Viviana Ulloa, y ahí le dejo un poco la referencia para que lo puedan buscar o incluso luego se los puedo compartir. Es muy, muy, muy buena esta teoría porque efectivamente da fuerza a las posibilidades de cambio, pero desde una manera incluso biológica.
Es por eso que utilizo esta metáfora que anteriormente les compartí. Y ella dice, un solitón en educación es un estado de aprendizaje no lineal que transforma el conocimiento mediante estructuras coherentes, adaptándose en el tiempo real durante la enseñanza. Y esto es cuando pensamos, por ejemplo, cómo está impactando actualmente el tema de la inteligencia artificial. Pareciese ser que se va adaptando casi al tiempo y yo no me estoy subiendo al tren. Y la verdad es que es al revés. O sea, esto es que avance. El tema es cómo yo lo adhiero, cómo yo hago que esa estructura sea coherente, no rígida y flexible. ¿Cómo hago entonces que mi docencia sea una docencia expandida? ¿Cómo yo hago que mi docencia conecte con el interés del estudiante más con mi interés de enseñar? Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo voy adhiriendo? Una de las claves es precisamente que al incorporar la tecnología, esta sea invisible en nuestra vida. Por ejemplo, cuando vemos a niños pequeños, los niños pequeños consideran un contenido, no consideran el contenedor. Esto es un elemento importante. Yo cuando digo, el niño dice, vi X, dibujo animado X, digamos, serie, etcétera, no te dice el medio, no te dice si la vio en YouTube, si la vio a través de un tablet, a través de un televisor, a través de un computador. Él vio el contenido. Y finalmente, toda la estructura que está detrás, este mundo físico y el mundo digital, para él es transparente. Es parte de la vida, es parte digamos, de esta cultura digital en la que él está inserto. Entonces, cuando hacemos esa separación entre lo físico y lo virtual y lo digital, en verdad es nuestra presencia nuestra presencia física y nuestra presencia digital. Y eso es parte de una temática que no revisamos constantemente. Y es claro, o sea, nosotros no tenemos solamente el área, ¿cierto?, de la competencia digital en sí. Nosotros tenemos que atender el área de ciencias, las áreas como STEM, tenemos que atender el lenguaje, la alfabetización, debemos atender la conciencia y la expresión cultural, el emprendimiento. Este elemento es súper crucial porque efectivamente el emprendimiento entendido como esa luz que te enciende es una de las claves para poder atender esto del aprendizaje a lo largo de la vida. Cuando yo logro entender qué es lo que está detrás del concepto de emprender, no es solamente el hacer negocio, hacer empresa. Esto es precisamente considerarme yo como parte de valor, como un agente de valor en la sociedad. Y si para yo poder ser un agente de valor en la sociedad, tengo que aprender constantemente. No puedo ser un eslabón estanco. Tengo que estar también en este mismo dinamismo. Y voy a referenciar varias veces el coral, porque el coral se va renovando y yo soy parte importante de ese coral. Y cuando yo reconozco que necesito emprender, no es que necesite hacer empresa, necesito ser un ente que entregue valor a mi comunidad. Y esto habla también entonces de esa competencia civil y cómo estas personas, ¿cierto? Vamos atendiendo esto de aprender a aprender como una forma de vida. Hoy día la competencia digital ya no está cuestionada, ¿verdad? Es parte de lo que necesitábamos incorporar dentro del currículum, ojalá dentro del currículum de los profesores, de los futuros profesores, etcétera, etcétera. Está en el discurso. Afortunadamente hay ya algunas propuestas. UNESCO, Chile, está diseñando una nueva política para actualizar la del 2011, que se hacía eco con todo el trabajo que se desarrolló durante el proyecto Enlace, pero ya con nuevas estrategias, ya con elementos más, digamos, de contexto. Porque además ya no sirve solamente pensar en las competencias digitales, ya UNESCO nos propone las competencias de inteligencia artificial. Entonces, estamos en un escenario que es muy dinámico, que contempla muchos elementos y que efectivamente va atendiendo esto. O sea, ¿cuál es el conocimiento que tengo sobre la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las habilidades para interactuar con estos sistemas de inteligencia artificial? ¿Y cuál es mi actitud crítica hacia la inteligencia artificial? Y si lo miramos de esta manera, hay una figura ecuánime entre lo que se espera en el desarrollo de estas competencias digitales y lo que esperamos en el desarrollo de estas competencias de inteligencia artificial. Y tiene que ver con esa parte humana. Si miramos más en detalle, estas competencias tienen una relación complementaria y esto está justamente en el uso crítico de la tecnología
en la seguridad tecnológica y en el diseño de herramientas avanzadas. Y cuando hablamos de herramientas avanzadas, no es que nos transformemos en programadores, sino que nos tenemos que transformar en diseñadores estratégicos de experiencias de aprendizaje. Ahí es donde las herramientas actuales nos permiten desarrollar nuevos tipos de dispositivos para que los estudiantes puedan estudiar de una manera distinta o para que puedan interactuar de una manera distinta. Y ya vamos a hablar un poquitito más acerca de eso. Bueno, aquí esto no se alcanza a leer muy bien, así que les, les sugiero escanear un poco el código QR y es una página de mi blog donde está todo lo que yo voy como avanzando en términos de experimentación y también dentro de los procesos investigativos que desarrollamos en Libilab y un poco esa documentación. Pero aquí lo que habla son las áreas comunes, cómo conectan el contexto de la competencia digital con el área de las competencias de inteligencia artificial. A mí me gusta llamarlo de esta manera. Teníamos el mazo de cartas de la competencia digital, pero ahora salió una extensión, la extensión del mazo de inteligencia artificial. Em, lo más recomendable es que efectivamente terminemos de desarrollar bien las competencias digitales para poder desarrollar las competencias de inteligencia artificial. Son complementarias, se pueden utilizar de manera separada, pero también el mejor juego, volviendo a la analogía de las cartas, es cuando puedo mezclarlas, es cuando puedo realmente extender mis capacidades de competencia digital en una capacidad, digamos, de abordar lo que involucra el tema de la inteligencia artificial porque efectivamente también tenemos que atender que hay que graduar. Efectivamente, hay mucho de este aprender haciendo, pero un poquitito a ensayo y error. Entonces, cuando pensamos en esta desdigitalización, pensamos también en cómo hemos ido abordando los desafíos. En algún momento a Presky se le ocurrió decir que las nuevas generaciones eran nativas digitales. Y lamentablemente ese concepto llevado al plano educativo, conllevó a pensar que estas nuevas generaciones, por tener esta cercanía de un ambiente digitalizado, tenían competencias digitales incorporadas, cosa que es un grave error, porque eso conllevó a que muchas instituciones que, teniendo, ejemplo, un LMS, dejaron de hacer esa capacitación inicial para esos estudiantes para usarla. Y dijeron, no, es que ellos ya son nativos digitales, ellos ya deben saber utilizar esto, ¿para qué vamos a hacer? Y nos vamos a desgastar en enseñarles a usar una plataforma LMS. Entonces esperamos que ellos por osmosis, por conexión con la herramienta, aprendan y rescaten los mejores elementos para poder aprender en su contexto, cosa que no viene por defecto. Entonces, esos son los elementos que tenemos que atender. Hay niveles, ¿verdad? Está la conciencia digital, la exploración tecnoutagógica, y ahí ya comienza a aparecer este concepto. Y la integración. Maestría, liderazgo e innovación se espera que se desarrollen en estas áreas donde los docentes están siendo acompañados, ¿verdad? Estas unidades de apoyo a la docencia. Se llamen como se llaman en las distintas instituciones, cumplen con la función de apoyar a la docencia. Y ahí es donde se espera que se desarrollen estas áreas. Pero las tres primeras son las que se esperan que en el fondo puedan desarrollar los docentes para que cumplan con una de las competencias digitales muy importantes, que es la transferencia del desarrollo de habilidades a través del diseño de experiencias de aprendizaje. Es decir, que a los estudiantes se les comprometa a desarrollarlas a través de estas de aplicaciones que yo le promueva al estudiante. Entonces, así como están estos niveles, también están el cómo yo me relaciono con las tecnologías. Entonces, yo voy a tener saberes digitales, voy a tener habilidades, voy a tener destrezas, voy a tener competencias. Entonces, no todo es desarrollar inmediatamente competencias. Sabemos que el concepto es a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué necesitamos desarrollar durante 4 o 5 años que es una carrera? Necesitamos saber si el estudiante tiene estos saberes incorporados. Necesitamos saber si él ya tiene las destrezas que le van a permitir desarrollarse y desempeñarse eficientemente en una cultura digital cuando esté inserto en su medio laboral. Y cómo esas habilidades le van a permitir proyectarse al desarrollo de competencias digitales. Entonces, el esquema es bastante enredado, como se visualiza aquí, pero son una serie de elementos que mezclan efectivamente ese circulito que vimos un momento atrás
con estos marcos de competencia que están incorporando y mediando y tensionando también a las instituciones educativas. Y aquí es donde efectivamente ya un currículum, por ejemplo, no resiste el que se acomode toda la parte tecnológica en la asignatura de TIC. Actualmente hay estudios que muestran cómo ha avanzado el currículum de la formación docente y por más de 20 años estos currículums contienen elementos de tecnología, pero aislados del resto de los componentes. Es decir, no todas las asignaturas están pensando en que el estudiante tiene que desarrollarse en términos de habilidades digitales para que efectivamente pueda desempeñarse en el mundo laboral. Cuando pasó la pandemia, la mayor prueba de lo que estoy diciendo sucedió. Y es que efectivamente docentes que habían egresado hace más de 15, 20 años tenían las mismas capacidades digitales de aquellos que estaban recién egresados. Y se esperaba dentro de estas instituciones educativas que los profesores más jóvenes pudieran resolver estos temas. Sí, tenían más destrezas, pero no tenían competencias digitales y menos habilidades. Por lo tanto, entramos en esta dinámica de una educación remota de emergencia, pero en ningún caso e-learning, en ningún caso educación a distancia, no. O sea, tuvimos una situación de emergencia durante 2 años y eso, hasta el día de hoy, todavía no estamos reparando al 100%. Todavía no atendemos qué pasó con ese niño que estaba en tercero básico y que tenía que aprender a leer, a sumar y a restar, y hasta el día de hoy tiene ciertos vacíos y está en sexto básico. ¿Cómo vamos a subsanar esos elementos? Entonces, como sociedad, como sistema educativo, también tenemos algunos elementos que ir como considerando para esa construcción. Entonces, hablamos de este docente catalítico. Y para eso, entonces, viajamos desde lo análogo a la digital nuevamente. Y aquí viene entonces esta conceptualización. Hay una metodología de progresión de aprendizaje. Y es que esperamos que el concepto pedagógico esté más centrado en estudiantes de enseñanza básica, en estudiantes que todavía no han logrado, no han generado una mayoría de edad. Entonces, lo dirigimos a niños, a jóvenes, donde efectivamente el docente tiene que desarrollar, llevar el mayor control de su, digamos, de su proceso, de su praxis docente. Sin embargo, la andragogía es un proceso ya más autodirigido. Es un proceso donde el docente ya comienza a acompañar al estudiante, pero el estudiante es el responsable de su aprendizaje. Y aquí hay frases que son muy comunes, como, profesor, usted me puso tal nota. Usted me puso tal nota. O sea, es decir, el estudiante en esa frase está diciendo que no es su responsabilidad aprender. Es la responsabilidad del docente de enseñarle lo que tiene que enseñarle. De alguna manera, si él no coloca de su responsabilidad, es muy poco la responsabilidad que está teniendo él. Y eso también es parte, hay un texto muy, muy interesante que habla acerca de la muerte por PowerPoint. Y es que efectivamente hoy día el estudiante considera que el único contenido válido para poder, digamos, egresar de la asignatura es lo que está en el PowerPoint que ofreció el profesor y en el fondo es era un material de apoyo, no constituye el contenido que debe aprender el estudiante, pero muchos estudiantes se quedan con esa idea. Y eso tiene que ver con este choque, donde no hacemos responsable al estudiante y donde vamos cubriendo bajo un concepto pedagógico solamente el trabajo que debería desarrollar en el ambiente de la educación superior. Y ya el nivel de pedagogía es un enfoque un poquitito más autodeterminado, donde se esperaría que el profesional recién egresado comience a desarrollar y comience a aplicar estos elementos de autonomía dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, si lo miráramos como una pirámide, aquí hay un estudio de Blatke que es de 2002 y es muy bueno y habla acerca de todo este tema, es que en el fondo el concepto pedagógico habla como base, luego un desarrollo de eutagogía, de andragogía y luego eutagogía. Esto no quiere decir que la pedagogía es mejor o peor que la eutagogía, no, no, aquí no hay uno mejor o mayor. Esta pirámide lo único que busca es mostrar que em, a mayor edad, menor debe ser el control del docente. Y a mayor edad, ¿verdad? Debería tener una mayor autonomía. Acá generalmente comentamos con otros profesores, es que no siempre vienen con la madurez suficiente, que esto otro, y finalmente caemos en esta figura de guiarlos por todo el proceso de aprendizaje que deberían desarrollar. Y hay otras voces que dicen, no, es que yo sí practico habilidades o, digamos, estas metodologías activas.
Muy bien, ¿de qué manera entonces usted hace responsable a su estudiante? No, es que yo utilizo la metodología basada en proyectos. Perfecto. ¿Cuál fue el proyecto que decidió el estudiante? No, es que yo les propuse la empresa, yo hablé con la empresa para que ellos fueran, y esto, otro. Y finalmente, si el docente sigue haciendo pedagogía. El docente de la educación superior no libera al estudiante acerca de su responsabilidad en su propio aprender. Entonces, ese es un foco súper importante en la mirada. Cuando pensamos en esto de incorporar o no tecnología como la inteligencia artificial, primero debemos enfocarnos en nosotros, en cómo estamos diseñando estas propuestas de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y ahí es donde tiende entonces a promover, ¿verdad? Cómo es que tenemos este espacio para que efectivamente el estudiante no solamente eh, diseñe, digamos, productos que hoy día pueden ser utilizados o pueden ser realizados con inteligencia artificial y luego la docencia está buscando cómo identificar si ese producto fue hecho o no fue hecho con inteligencia artificial. Entonces, nos vamos también hacia otro lugar, que es como el gato y el ratón, ¿verdad? Es como ir a cazar a ver si el estudiante está generando plagio o no, etcétera, cuando en verdad tenemos que cambiar el foco. Y el foco es precisamente hacia el punto de llegar a un proceso andragógico. No vamos a poder aplicar en primer año un proceso al 100% andragógico. Debemos hacer una mezcla. ¿Por qué? Porque el estudiante viene con más de 12 años de trabajo, digamos, acompañado. Y muchas veces el estudiante, cuando desarrollamos estas prácticas, dice, el profesor no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque no me está entregando mi PowerPoint, no me está entregando mi contenido y no me hace mi evaluación respecto del contenido que me pasó en clase. Porque viene en ese formato, porque viene trabajando mucho en esa modalidad. Y su responsabilidad es como ir otorgándole muy de a poco y los diseños tienen que ir como atendiendo esas necesidades. Por eso es importante la flexibilidad del sistema curricular donde se puedan practicar distintos elementos que promuevan que el estudiante vaya traspasando y el docente le pueda ir entregando y vaya subiendo y bajando esta variable, ¿ya? Hasta que el docente pueda ser un docente catalizador, un docente que le entregue las herramientas, las guías para que efectivamente este despertar hacia el aprender a aprender suceda en la persona, en el aprendiz. Entonces, es un proceso, no es algo automático, pero sí es un elemento a considerar. Estamos trabajando con adultos en la educación superior y los aspectos pedagógicos no le ayudan porque cuando luego sale, luego dice, es que yo no aprendí nada. ¿Y por qué no aprendió nada? Porque estuvo muy acompañado y no tuvo la necesidad de explorar qué era lo que él iba a necesitar cuando fuera profesional. Algunas comparaciones sobre este profesor y este docente catalizador. Hay algunos aspectos, no los voy a nombrar todos, pero por ejemplo, en la figura, digamos, de cómo se ejerce el desarrollo para estructurar, ¿cierto? Que pase un conocimiento sin mucha confrontación. Es decir, yo soy estos son los contenidos, este es el autor y este autor es irrefutable. Por lo tanto, el estudiante no puede confrontar ese conocimiento porque es un conocimiento de un autor que efectivamente está validado y todo lo que queramos. Pero ¿qué pasa si lo volcamos hacia el otro lado y lo motivamos a que efectivamente cuestione lo que está diciendo este autor y busque fuentes que puedan contradecir si es que él está en esa posición? Entonces, desde esa perspectiva, procuramos que efectivamente el estudiante tenga un rol muchísimo más activo. Ahí en la banda abajo aparece el doctor Flavio Castillo, que es un doctor importantísimo en Latinoamérica, que está trabajando muchísimo hace muchos años sobre estos contextos de andragogía y eutagogía. Entonces, ya quisiera que esto fuera un poquitito más participativo. Entonces, vamos a colocar un pequeño caso. A ver si alguien me ayuda a leer porque necesito tomar un poquito de agua. Es simplemente leer. Ya, yo te Listo. ayudo ahí, Antonio, Gracias, Ricardo. ya para que tomes un poco de agua. Bueno, ese caso uno, clase de introducción a la psicología, contexto. Un grupo de estudiantes de primer año de la carrera de psicología asiste a una clase de introducción a la psicología. El profesor proporciona todo el contenido necesario, incluidas presentaciones en PowerPoint, videos explicativos y lecturas asignadas.
a través de una plataforma de aprendizaje digital. Durante las clases, el profesor explica los conceptos clave y formula preguntas a los estudiantes para verificar la comprensión. Se realizan pruebas periódicas en línea para evaluar el aprendizaje y los estudiantes deben completar tareas que consisten principalmente en responder preguntas de opción múltiple y ensayos cortos. La interacción principal es entre el profesor y los estudiantes, con el docente guiando el proceso de principio a fin. Pista para identificación. Este caso se caracteriza por un enfoque en la transmisión de conocimientos del profesor a los estudiantes, con el docente controlando el contenido y el ritmo del aprendizaje. Los estudiantes son receptores pasivos de la información y la tecnología se utiliza principalmente para distribuir contenido y realizar evaluaciones. Ahí está. Está muteado, Antonio. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Ahora respondamos, de acuerdo a lo que nos leyó Ricardo, ¿qué metodología o qué enfoque se utilizó en este caso que acabamos de escuchar? ¿Habrá sido un proceso de enfoque autagógico, andragógico o pedagógico? Vamos a ver las respuestas. ¿Quiénes están aquí participando? Muy bien. Efectivamente, la mayoría está en una posición correcta. Estamos entonces frente a un caso de eutagogía. No, es un proceso pedagógico porque está súper guiado, está totalmente de la manito, ¿verdad? El estudiante no tiene por dónde perderse, pero tampoco tiene por dónde tomar decisiones. Y ese es un foco importantísimo digamos, de incorporar cuando lo vemos en el diseño que vamos a desarrollar. Pensemos en otro foco, Perdón, una Antonio, situación de desarrollo profesional. Antonio, Sí, una reflexión nomás, te faltó una alternativa dentro de las tres que pusiste. ¿así? ¿Cuál Sí, podría? la catastrófico, porque efectivamente el caso pasa mucho, lamentablemente pasa mucho. Y no pasa solamente en educación básica, primaria, secundaria, pasa en terciaria también, pasa mucho. Eso, tú hiciste una buena reflexión de esto de estar llevando al estudiante de la mano. Ya creo que en algún minuto nos sobrepasamos en asimilar el concepto del facilitador, ¿ya? Que se utiliza bastante el concepto del facilitador, ¿no? Que el docente tiene que ser un facilitador, pero aparentemente se nos anduvo pasando un poco la mano, ¿ya? Y pasa mucho, ¿ya? Pasa mucho, esa de la muerte por el PPT que dijiste tú es terrible, ¿ya? Solamente eso como comentario. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias. Sí, es justo ese, creo que, como bien lo decías tú, creo que nos fuimos un poquitito al extremo de esa conceptualización del facilitador. Porque, claro, o sea, y por eso están estas nuevos enfoques que plantean que el estudiante no le estamos haciendo un bien. Es todo lo contrario. Es como, también hay una metáfora que habla acerca de este, esta persona que está viendo cómo está saliendo una mariposa del capullo y por hacer un bien va y arrasca el capullo de la mariposa para que pueda salir de mejor manera. Pero lamentablemente el final de ese cuento es que la mariposa muere porque no logró desarrollar la fuerza que necesitaba y que se logra solamente al ella misma salir de su propio capullo. Entonces, ese cuento es muy, refleja muy bien esto que tú mencionas, Ricardo, donde no hemos extralimitado a facilitar las cosas y no a dejar que estas personas también son personas y necesitan desarrollar esas habilidades, necesitan desarrollar estos elementos que cuestan. Aprender no es sencillo, aprender cuesta. Entonces, es un elemento que tenemos que considerar.
Muchísimas gracias por el comentario, Ricardo. En este siguiente caso, a ver si María Antonieta nos ayuda. Nos ayuda a leer. Sí. Muchas Eh, ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Ah, perfecto. Caso 2. Taller de desarrollo profesional en ingeniería. Contexto. Es una asignatura de desarrollo profesional para estudiantes de tercer año en la carrera de Ingeniería Industrial. Se organiza un taller donde los estudiantes trabajan en grupo para desarrollar un plan de carrera utilizando una plataforma de colaboración digital como Microsoft Teams. El profesor presenta los objetivos de taller y ofrece recursos iniciales como artículos y videos sobre el desarrollo profesional. Sin embargo, se espera que los estudiantes investiguen de manera independiente para encontrar más información relevante que apoye sus planes de carrera. El profesor actúa como facilitador, brindando orientación y feedback a los grupos, pero los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y de aplicar los conceptos aprendidos a sus planes de carrera. Pistas para identificación. En este caso, los estudiantes adultos participan activamente en su propio aprendizaje utilizando su experiencia previa y conocimientos. El rol del profesor es más de guía o facilitador que de instructor tradicional. Y la tecnología se emplea para fomentar la colaboración y el aprendizaje autodirigido. muchísimas gracias, María Antonieta. Bien, revisemos entonces cuál fue el enfoque que aquí se utilizó. A ver, vamos a ver los resultados. Mira, esta parte todavía no la dominamos del todo bien. Entonces, tenemos algunas respuestas incorrectas, pero efectivamente, el concepto es andragogía. ¿Y por qué no es eutagogía? Porque no hay una responsabilidad completa del estudiante en este caso. Es decir, se espera que el proceso eutagógico sea un ítem de desarrollo más como en el plazo más largo. Es por eso que yo lo vinculo con el aprendizaje a lo largo de la vida, porque efectivamente es cómo el estudiante va a desarrollar esas capacidades. Aquí hay justamente ese diseño donde se comienza a soltar la mano para que el estudiante comience a tomar decisiones. Entonces el ejemplo plantea justamente eso, un desarrollo andragógico con un enfoque en que el estudiante sea responsable de su aprendizaje con una facilitación suficiente para que siga tomando decisiones el estudiante y no el profesor. Y esto es un elemento súper revelador al respecto. Ahora vamos a ver un ejemplo más cercano a la educación. A ver si alguien se anima a la tercera y última lectura. Yo puedo leer. Gracias, Carla. Ya. Caso 3. Proyecto de innovación en educación. Contexto. Estudiantes de último año de la carrera de educación participan en un proyecto de innovación donde se les pide que identifiquen un problema educativo actual y desarrollen una solución tecnológica innovadora. Cada estudiante elige su propio tema de investigación y trabaja de manera autónoma para explorar el problema, desarrollar una propuesta de solución, implementarla y evaluarla. La tecnología, como las herramientas de inteligencia artificial, se utiliza para diseñar y personalizar las soluciones educativas. Los estudiantes son responsables de todas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta la ejecución, y se espera que reflexionen críticamente sobre su proceso de aprendizaje y adapten sus estrategias según sea necesario. El profesor está disponible para consultas, pero no interviene a menos que sea solicitada por los estudiantes. Pista para identificación. En este caso muestra un alto nivel de autonomía estudiantil donde los estudiantes dirigen su propio aprendizaje y toman decisiones sobre qué y cómo aprender. La tecnología se utiliza para facilitar el aprendizaje autodirigido y adaptativo,
con un enfoque con un enfoque en la autorreflexión y la autorregulación. Muchísimas gracias, Carla. Ah, Veamos entonces cuál sería este enfoque. Ahora sí, ya nos va quedando claro efectivamente que es un proceso autagógico y cuál es la diferencia con un andragógico, ¿verdad? Entonces, eso es ya parte de esta figura de cómo estamos estableciendo que el estudiante ya le estamos entregando mucha mayor autonomía y eso no quiere decir que nosotros no estemos haciendo nuestro trabajo, que muchas veces también nos pasa eso, muchas veces nos pasa que sentimos esta sensación de que no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer y en verdad es eso que les comentaba hace un momento, es decir, nosotros no podemos abrir el capullo por ellos, o sea, nosotros no podemos aprender por ellos. Y si facilitamos tanto el proceso, en definitiva el estudiante no alcanza a tener el conocimiento que va a requerir en el mercado laboral. Y eso es crucial. Hoy día pensar la educación superior solo desde un enfoque pedagógico es también un error, tanto como pensar que este enfoque eutagógico se puede aplicar en primer año. No podemos colocar al estudiante en esta posición, sino ya en años superiores. Y por eso es también parte de una estrategia institucional que se busca un poco estos enfoques que nos van a permitir que el estudiante sea más autónomo y también tome precisamente decisiones eh, sobre su proceso formativo. Finalmente, el adoptar estos enfoques en educación superior, especialmente en el diseño de las experiencias de aprendizaje, la idea es que nos permita o les permita a los estudiantes no solo adquieran conocimiento, sino que también desarrollen esas habilidades críticas, porque al tomar decisiones el estudiante comienza un proceso de aprendizaje que se transforma en esos recursos internos que el estudiante va a poder ocupar en el futuro. O sea, el aprender a andar en bicicleta, por ejemplo, es uno de los recursos internos que me sirve para toda la vida. Y no solamente para andar en bicicleta, sino para el contexto del equilibrio, el contexto, digamos, de cómo conllevar incluso el cuerpo a cierta velocidad, etcétera, etcétera. Todos estos elementos dentro del proceso de aprendizaje también son elementos que permiten a los estudiantes adaptarse a los cambios en los cuales van a vivir. Este enfoque particularmente también es relevante en la era de la inteligencia artificial porque el autoaprendizaje continuo se convierte en una competencia indispensable para el éxito profesional y personal. Es decir, la capacidad de mejorar no solamente un ambiente profesional o de renta, no, estamos hablando de cómo esta persona se va a sentir también satisfecha en un ambiente de cultura digital donde nuestra vinculación con la tecnología va a ser cada vez más estrecha. O sea, ya lo llevábamos en los celulares, ya cada vez más esto como que interactúa más conmigo que con las personas con las que me rodeo. Entonces, en definitiva, son temas que comienzan a necesitar que las personas no queden en la parte superficial del aprendizaje, sino que ya comencemos a trabajar en el concepto de un pensamiento complejo. Muchísimo se habla acerca del pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico es uno de los componentes del pensamiento complejo. Porque pensamiento complejo le necesitamos colocar el pensamiento creativo, le necesitamos colocar el pensamiento sistémico y le podemos colocar también el pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico es uno de los elementos que conforman las capacidades que van a permitir desarrollarse al profesional del futuro. Y eso es un elemento que hablaba Edgar Morin hace muchísimos años y que hoy día solamente se ha parcializado en uno de esos componentes, en el pensamiento crítico. Los invito a revisar bien ese contexto que es el pensamiento complejo, donde se apuntan muchos más elementos para poder conformar este escenario. Un escenario en el que estos enfoques tienen mayor sintonía, mayor coherencia, y así efectivamente podemos abordar el desafío. Hoy día, desde una perspectiva como propuesta estructural, si pensamos este contraste entre evaluación tradicional y evaluación, por ejemplo, con inteligencia artificial, nosotros en una función lineal, ¿verdad?, de la evaluación tradicional,
Eh, un ejemplo, ¿verdad? De producto. Solicitamos un ensayo escrito. Este ensayo lo desarrolla el estudiante, lo crea, nos lo entrega, nosotros lo evaluamos y lo calificamos. Y es tan rápido que yo tengo que seguir al siguiente contenido que no queda tiempo para reflexionar con el estudiante sobre el proceso de lo que él escribió. Es muy poco el espacio para justamente la reflexión. En cambio, si a este mismo modelo, no hablemos del que está abajo, sino solamente el de arriba, colocamos acá en la construcción del ensayo que el estudiante lo hizo con inteligencia artificial, se cae, se cae la evaluación, se cae la calificación, porque no hay garantía ni del profesor de que el estudiante lo hizo o no con inteligencia artificial, y del estudiante si entendió, aprendió o conoció algo acerca de la temática que le planteó el profesor. Y pasa como el meme, muchas veces el estudiante crea el producto con inteligencia artificial y el profesor lo revisa con un GPT que creó en ChatGPT. Entonces, al final, esto puede generar una crisis porque seguimos pensando en esta figura lineal. Y esto es lo peligroso, porque en definitiva lo que está acá abajo es lo que es una propuesta, ¿verdad? Y esto es lo que se plantea hoy en día. Un ensayo escrito puede ser creado por inteligencia artificial. O sea, necesita un input inicial, ¿verdad? Entonces, necesitamos efectivamente que el estudiante genere un prompt, un input que sea de buena calidad para que genere un buen producto. Pero una vez que ya tiene el producto, aceleramos el proceso y ya no estamos aquí al final, ¿ah? No estamos aquí en el final, estamos en esta parte del ensayo escrito y ya lo estamos evaluando y ya estamos haciendo retroalimentación. Ya podemos efectivamente pedir al estudiante, bueno, esto lo creaste con inteligencia artificial, ¿cuál es tu proceso metacognitivo al respecto? ¿Cuáles son los elementos que te hacen entender que este producto que me estás entregando es de buena calidad? O que sí busca efectivamente profundizar en el tema que vimos en clase. ¿Cómo también estoy estimulando en este diseño sus competencias digitales? Y cómo a partir de este proceso metacognitivo lo estoy llevando a un aprendizaje profundo. Fíjense que es más una oportunidad que un riesgo. Más riesgo es mantener el sistema lineal, porque tanto el profesor como el estudiante van a terminar utilizando la inteligencia artificial, tanto para crearlo como para revisarlo. No hay un proceso en el cual estoy enfocando en la curva de aprendizaje del estudiante, ni tampoco en cambiar mi praxis docente. Esto es un trabajo conjunto. Esto no es que estemos responsabilizando a uno u a otro, sino que efectivamente estamos en un cambio de época. Y es difícil cambiar de paradigma, no es algo sencillo. Por eso es importante visualizar que no hay que casar al estudiante si está utilizando o no. Hay que dejar que lo utilice porque al final, sea como sea, eso ya está disponible, eso lo ocupa y prohibirlo es peor. Entonces, eh, esta mirada, cuando decimos en la parte lineal, el estudiante entregó el producto y queda muy poco tiempo para reflexionar sobre lo que entregó el estudiante porque hay que seguir con el currículum, no porque yo como profesor no quiera, es que no me dan los tiempos, porque le doy el tiempo para que lo desarrolle. En cambio acá el tiempo es más acotado, en 2, 3 minutos tiene el producto y ya podemos hablar sobre la reflexión de ese producto. No estamos hablando acerca estamos hablando de un proceso que él además tiene que saber cómo crear un producto de buena calidad con el uso de asistencia de inteligencia artificial. Entonces eso, si lo vemos realmente en la profundidad que va a llegar el estudiante sobre el escrito, va a ser muchísimo más fuerte que lo que logra cuando vemos el proceso de manera lineal. Ahí entonces, cuando pensamos que este ciclo, ¿verdad?, de retroalimentación formativa plantea, ¿cierto?, esta actividad y que genera, de alguna otra manera, esta inmediatez, una personalización, análisis detallado y una mejora continua, porque al momento en que tiene una retroalimentación de parte de sus compañeros, porque también hay que estimular el aprendizaje entre ellos, la retroalimentación que yo le puedo brindar efectivamente ya puede llevar este producto a mejorar o va a tener que mejorar su prompt, va a tener que mejorar su investigación, va a tener que buscar nuevas fuentes de información para poder entregar un producto de mayor calidad. Entonces, esta retroalimentación con IA va a proporcionar un feedback inmediato y personalizado, promueve la autorregulación
Y ojo con eso, o sea, promueve que él tenga que buscar nuevamente. Ya yo no le estoy entregando ciertos autores y esta es la línea editorial, no. Y yo puedo confrontar, mira, tú estás viendo a este autor que se confronta con el autor que a mí me gusta por esta situación. ¿Cuál es tu argumento para seguir ese autor? ¿O por qué elegiste este paper de esta persona? ¿Hiciste un seguimiento a la persona? Este autor, ¿qué otras cosas ha producido? Entonces, estamos como en estas pautas de entrega de un encargo, ya no nos vamos a encargar de el formato. Fíjense que muchas veces las tesis, incluso de pregrado, de posgrado, si el estudiante cumple con el formato, ya tiene el 60% de aprobación. Y la innovación y todo lo que él podría aportar vale un 40%. O sea, muchas veces solamente con entregar el producto en el formato que le piden entregar, ya aprobó. Y eso no puede pasar. O sea, efectivamente, que ¿en dónde estamos? Estamos con unas pautas evaluativas que no nos permiten visualizar qué es lo que realmente le va a permitir a este estudiante desarrollarse en un mundo complejo. Entonces aquí, en esta propuesta, ¿cierto? Hay una fase inicial donde el estudiante con inteligencia artificial genera un ensayo, ¿verdad? Este ensayo lo conduce a un proceso de profundización porque tiene que hacer ese análisis crítico. Se espera que, no, es que la inteligencia artificial, no, no te hace todo. O sea, tú tienes que realmente pensar porque te entrega un producto, ¿ok? ¿Está correcto ese producto o no? Si copia y pega, se va a delatar automáticamente. Y eso, efectivamente, ¿cómo yo lo acompaño? De reflexiones, lo acompaño de pautas donde efectivamente justifique su declaración, busque, me entregue desde qué parte él generó ese producto o la inteligencia artificial, qué fuentes le entregó. ¿Las verificaste? Bueno, muéstrame tu verificación. Y nuevamente, ¿cuál es la justificación de tomar esto? Y finalmente la argumentación sólida del cómo se produjo este producto. Y ya entonces vamos teniendo otros enfoques. Ahí entonces ya los resultados son unos procesos de metacognición solamente más acelerados, mucho más rápido y tenemos mucho más diálogo. Y a favor, ¿verdad? Desarrollamos no solamente la competencia disciplinar del tema que se está trabajando, sino hay una alfabetización digital, hay un uso ético de inteligencia artificial, hay un pensamiento complejo y un aprendizaje profundo. O sea, son elementos que nos van a permitir, ¿cierto?, visualizar de una manera distinta. Y cuando lo pensamos desde el rol docente, bueno, el docente sí o sí debe ser un catalizador. Y como decía Ricardo, la figura del facilitador ya como que comienza a flaquear porque ha sido muy manoseado, muy manipulado y hemos caído al otro extremo, al que el estudiante casi no piensa. O sea, le entregamos todo tan fácil de digerir que finalmente no genera el proceso, digamos, de metaanálisis, de metacognición respecto de lo que está haciendo, sino que cumple con un cometido que yo le dejo casi listo para que produzca lo que yo quiero que él produzca, o lo que yo creo que debe ser, o lo que el currículum dice que debe ser. Un currículum que a lo mejor fue creado hace 2 años atrás con suerte. Y entonces, hace 2 años atrás estaba pensando en esta situación, muy difícil. Es por eso entonces que el docente se tiene que transformar en este catalizador, porque el currículum no puede cambiar todo el tiempo. En eso estamos claros. Entonces, el rol, ¿cierto?, de la praxis docente cobra mayor importancia porque requiere una creación de recursos digitales, requiere de una facilitación de aprendizaje autorregulado y principalmente el diseño de estrategias metodológicas, donde va a mezclar la pedagogía con la andragogía para que finalmente el estudiante logre proyectarse en un proceso autagógico que le permita aprender durante el largo y ancho de su vida. Esto es un elemento que efectivamente son orientaciones, donde la guía de aprendizaje va a plantear, por ejemplo, preguntas críticas, reflexiones continuas y un uso ético de la inteligencia artificial. Estos objetivos son los elementos fundamentales, porque al final lo que buscamos es precisamente la integridad académica, la equidad en el aprendizaje y la mejora continua. Todos estos elementos no se pueden entregar de manera teórica. Todos estos elementos se hacen en la práctica. O sea, yo no puedo enseñar a usar éticamente la inteligencia artificial con un PowerPoint. Yo lo tengo que hacer haciendo que el estudiante produzca y yo dejando de temer que el estudiante utilice la inteligencia artificial y llevándolo a la reflexión constante. Esto efectivamente es más una oportunidad que un riesgo.
Y eso en el fondo es parte de este enfoque cuando pensamos en cómo llegamos a estos procesos pedagógicos. Cuando pensamos, el anterior era como estructural, cuando pensamos desde lo metodológico, por ejemplo, el aprendizaje invertido. El aprendizaje invertido siempre ha sido muy complejo y tampoco es nuevo. El aprendizaje invertido ha tenido una gran complicación porque esperamos que los estudiantes les entregamos un material, que esperamos que lo lean previamente y luego en la clase se supone que deberíamos hacer una actividad, un diseño de metodología activa. Pero en la práctica lo que nos pasa es que el estudiante no lo lee, no lo revisa, no lo ve, dependiendo un poco el formato del documento que le entregamos a revisar previo a la clase, y lo que hacemos es, pum, ok, no lo vieron, veámoslo en clase. Y hasta ahí llegó la aplicación de la metodología. Entonces, también, ¿cómo es que hacemos o intencionamos ese aprendizaje invertido? Y ahí es donde también tenemos una cuota de responsabilidad en que la metodología no puede ser aplicada al 100%. Y es que renunciamos a la primera que los estudiantes no revisan el contenido. Y ahí es donde decimos ya, ¿y por qué no revisaron? Y ese cuestionamiento es muy importante revisar. ¿Qué es lo que hace que el estudiante no lo revise, no lo lea, no ejecute, no desarrolle algo? Y es que efectivamente dejamos y utilizamos esto del LMS para colgar archivos, pero no están intencionados dentro de una línea de aprendizaje o dentro de una estrategia para que aprenda el estudiante. Esto, en el fondo, es como justamente un ejemplo metodológico. Hay una herramienta que nosotros que no desarrollamos, sino que validamos, que se llama Jungle, antiguamente se llamaba Wizdolia, y esta herramienta lo que hace es justamente, toma, aquí está el análisis, o parte del análisis que desarrollamos, y esta herramienta lo que hace es que un video, un PPT, lo que sea, me genera flashcard, es decir, me genera preguntas, me genera resúmenes, me genera casos de un paper o de algo. Entonces, volviendo acá, si nosotros ya no colgamos el archivo en el LMS de nuestra institución, sino que le planteamos al estudiante, ¿sabes qué? Ocupa una herramienta como esta, no digo que ocupen esta precisamente, este es un ejemplo, ocupen Jungle y generen preguntas, generen un caso, generen X. Y vuelvan a clases con las mejores dos preguntas que ustedes elijan. Eso ya el estudiante lo hace revisar el contenido, ya tiene que justificar por qué eligió esas preguntas y qué es lo que connota detrás de eso. Luego podemos dentro de la clase resolver esas preguntas en conjunto o las puede resolver el estudiante o la dinámica que ustedes crean pertinente. Esto efectivamente ya moviliza al estudiante en una manera distinta, ya moviliza al estudiante en una condición en la que no necesariamente tengo que revisar el contenido porque sí, no, porque tengo que crear preguntas, porque tengo que revisar que las preguntas sean idóneas al aprendizaje, que sean buenas preguntas. ¿Cuánto de esto nosotros nos preocupamos porque los estudiantes hagan buenas preguntas? Probablemente eso sea mucho más significativo que nos entreguen el contenido que nosotros queremos que entreguen. Y desde ahí entonces hay una construcción distinta. Ya para finalizar, parte de la clave está en evitar seguir generando huérfanos digitales, potenciando la docencia, en articular estos saberes digitales junto a las familias. Con ello tendremos más generaciones con la posibilidad de aprovechar las oportunidades de la nueva economía con una mirada técnica, ambiental, ecosistémica y sobre todo ética. Estamos en un ambiente, ¿verdad?, digitalizado y esto es nuestra cultura digital. Vivimos aquí. Y esto de la transformación y la convergencia digital en educación es más bien un cambio cultural. Como lo decíamos, estamos en una bisagra, estamos justamente en este cambio de paradigma. Pero lo crucial en este cambio cultural y que no puede ser reemplazado por las máquinas es efectivamente esa transferencia de pasión por lo que te gusta hacer. Esa transferencia que conecta con el otro humano y co-construyen experiencias de aprendizaje. Esa pasión es la que nos va a movilizar y nos va a distinguir siempre de las máquinas. Eso es lo que quería compartir con ustedes, agradecerles enormemente este espacio, este tiempo y nada, les dejo ahí mis datos, ahí está mi blog personal con el que voy acompañando todas estas investigaciones y está todo respaldado ahí. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes y de verdad agradezco esta experiencia y también poder estar aquí con colegas y con compatriotas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Ha sido una excelente exposición. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Agradezco también a todos quienes nos acompañaron en nuestra última charla de este año que estamos promocionando desde hace unos miércoles atrás. Esperamos, por supuesto, poder continuar el próximo año en la misma línea con relatores tan excepcionales como Antonio y como Luis Lastra, que estuvo acompañándonos en las anteriores. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta en este ratito antes de terminar, Antonio, tal vez, o alguna reflexión, alguna indicación, lo que ustedes requieran para poder retroalimentar un poco esta actividad el día de hoy. Sí, a mí me gustaría decir algo, perdón por no levantar la mano, pero es que No, por por- supuesto. a veces razón motivo no existe. Gracias, Antonio, por compartir tu conocimiento con nosotros. Siempre es bueno aprender. Desde el mundo de la docencia no seríamos docentes si no estamos aprendiendo y no tenemos estas inquietudes intelectuales. Eh, a mí me pasa mucho que soy súper estricta con los conceptos. Entonces, para mí la pedagogía es educar o enseñar a personas con una edad biológica que es menor a 18 años. La andragogía es superior a 18 años. Entonces, de repente veo modelos educativos universitarios donde se refieren a pedagogía y mi cerebro hace tilt. Entonces, me gusta más ocupar el concepto de educación hacia las personas. Y lo otro, yo tuve la suerte de estudiar con José Antonio Brunner, uno de los grandes formadores del área curricular acá en Chile, y él aplicaba, perdón el chilenismo, pero la real clase invertida en aula y presencial. Todas las semanas que teníamos clases con él, trabajábamos en los mismos grupos y nosotros hacíamos la clase y él solamente nos daba ciertas orientaciones. Quizás a los docentes más nuevos les falta vivir esa experiencia de para poder transmitirla hacia sus alumnos y motivar a sus estudiantes, perdón, a las y los estudiantes a revisar el material y comprender por qué es necesario que ellos también enseñen lo que están aprendiendo. Eso quería compartir con ustedes. Se los agradezco un montón. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Carla. Gracias, Carla. Antonio, no sé si quiere hacer alguna réplica antes de que Juan, que tiene su manito ahí arriba. No, 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 replicar, no, o sea, me encantó esa parte de que enseñen lo que saben. Eso yo creo que es crucial, Carla, así que no, no, te agradezco porque eso efectivamente es parte de todo lo que involucra este efecto. Fíjate que eso es también importante en los centros de apoyo a la docencia, o sea, tener esa apertura de que no debemos transformarnos en pequeñas facultades de educación porque eso al final mata la pasión de este profesional que viene con muchas ganas de enseñar lo que sabe y que a lo mejor no requiere de todo un proceso de transformación docente. Entonces, es muy grato escucharlo, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan, tú tienes tu mano levantada. Sí. Eh, ¿Se escucha, no es cierto? Sí, la consulta es para Antonio. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es bueno ir como docente sabiendo un poco más. Eh, Hay muchas cosas que nos vamos quedando atrás, lamentablemente, porque nos enfocamos mucho en nuestra clase, en la planificación, las actividades administrativas. Mi pregunta es respecto a si existen herramientas evaluativas para que si yo tengo un grupo de estudiantes, supongamos de segundo año, y yo quisiera implementar en ellos con enfoque en la pedagogía, ¿cómo saber si están preparados para ello o si tengo que bajar quizá un cambio y quizá hacer un enfoque más en la andragogía o simplemente empezar primero con la parte de pedagogía? Juan, es una tremenda pregunta, tremenda pregunta. Intentaré sintetizar.
Hay instrumentos para medir, digamos, la capacidad de los estudiantes, en qué nivel se encuentran, sobre todo para lo que es educación superior. Eh, pero sobre todo, yo creo que justamente la labor docente es ese tacto. O sea, hoy día yo puedo tener dos secciones de una misma asignatura y lo más probable es que sean totalmente distintas. Entonces, estos instrumentos a veces más complejizan que aportan. Entonces, yo lo que la recomendación que te daría sería precisamente ir probando hasta qué nivel ellos pueden ir desarrollando. El barco te va a crujir sí o sí cuando ellas sientan que no tienen la suficiente información para resolver el planteamiento que le estás dando. Es un ejercicio que se va incorporando también de a poco en tu praxis docente. No sucede tampoco de un día para otro. Es un tema que tú vas madurando porque fíjate que todos nosotros hemos sido educados en procesos pedagógicos. Entonces, eso a la larga nos va complejizando y nosotros muchas veces recordamos o hacemos eco de la forma en que tenemos a la mano ese profesor que nos hizo aprender o con el cual tuvimos experiencias de aprendizaje satisfactorias y tratamos de replicar esa. Ese es un poco, creo, el foco que se plantea desde la figura de la autagogía, es decir, también hay hay una identidad dentro del proceso formativo y esa identidad sí o sí tiene que ver con lo que tú vas a aportar a ese proceso. Esa capacidad, ¿cierto?, de no estandarizar, esa capacidad de efectivamente ser tú el que está proponiendo ciertos elementos y esa cercanía con el estudiante. Entonces, yo te invitaría más bien a diseñar espacios de co-creación, donde el estudiante sienta que es parte también de ese diseño y ir probando la rigurosidad del producto que ellos van a desarrollar. La otra parte que no mencionaba mucho, pero tiene que ver un poco con la amplitud de los diseños de espacios de evaluativos. Tenemos que ser capaces de diseñar instrumentos, rúbricas o cualesquiera que ustedes quieran utilizar, pero que tengan la capacidad de recibir productos multimodales o evidencias multimodales. O sea, si un estudiante te quiere crear un producto audiovisual para sistematizar y para mostrar su desempeño, ¿qué lo hace distinto de un ensayo escrito realmente? Entonces, ¿qué es lo que queremos que el estudiante aprenda? ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje que queremos recoger? El que sea capaz de generar una redacción, el que sea capaz de crear un guión y diseñar un video, o lo que realmente tiene que ver con el contenido que es capaz de sistematizarlo, sintetizarlo en un soporte en el cual para él le es más fácil evidenciar su aprendizaje. Entonces, hay dos elementos. Uno, que es la prueba, digamos, de conectar con tu estudiante, de co-crear experiencias de aprendizaje y tener la suficiente amplitud al momento de evaluar su desempeño. Sobre todo en que hoy día es un mundo súper, hiper conectado, hipermediatizado y que efectivamente hay estudiantes que encuentran en un podcast la capacidad de sistematizar un contenido en un video, etcétera. Entonces, esa es como un poquitito la invitación que te hago. Igual, de todas maneras, luego les puedo compartir algunos de estos instrumentos que existen y que pueden facilitar, pero son guías, no lo tomen como directrices para mejorar el espacio educativo. Es más bien lo que tú vas a aportar ahí, que luego es con lo que se va a quedar el estudiante. Eres tú. Gracias, Antonio. Tenemos la manito también levantada de Ricardo. Ajá. Gracias. Sorry, yo sé que a lo mejor estamos medio pasados la hora, porque estamos un poco más desfasados, pero no, darte las gracias, María Antonieta, Antonio. Tremenda charla, algo puse ahí en las notas que aparecieron en Earpod. El tema que plantea es súper complejo, ¿ah? Eh,
es complejo, multidimensional, pero por algún lado hay que partir. Por alguna parte hay que partir con desenredando esta madeja, porque tú diste en el clavo en algo que a mí me llamaba la atención. Claro, probablemente el problema no es la universidad, no es el instituto, sino que el currículo. ¿Ya? Yo veo en algunos casos, trabajo en distintos lados, y veo en algunos casos que, por ejemplo, el plan de asignatura se actualiza cada 5 años. Y cada 5 años es una eternidad, cuando a mí ya me parecía, en otro lugar que trabajo, que se actualizaba cada 2 años. Cuando me enteré que había otro lugar donde se actualiza cada 5 años, me fui a espalda, ¿ya? Porque si ya cada 2 años es mucho, pero bueno, ahí está el factor tiempo, ya, que planteaste tú. De tiempo me refiero a las capacidades humanas de poder hacer todas estas cosas, que igual es complejo, pero me quiero quedar con un tema que es una buena noticia, y es el enfoque de cómo debemos de utilizar la inteligencia artificial. Ya tal vez nos queda hacer una pega aquellos que estamos en educación terciaria, ¿cierto? En docencia, en educación superior, yo hago clase online también. Eh, Nos queda una pega que a lo mejor hay que transparentarla, y es trabajar hacia el aprendizaje complejo. Y yo estaba haciendo algo que me ayudaste a validar de alguna forma, no con tanta metodología como lo planteaste, pero que era justamente, a pesar que de repente mis estudiantes se ríen, ya yo les digo, oiga, hable con ChatGPT, converse, pregúntele, ya, hablemos de lo que le preguntó, pero no copie y pegue. Ya, porque si usted copia y pega, no está aprendiendo nada. Porque efectivamente, hoy día, y yo lo veo lo comenté justamente hoy día en una clase que tuve de ética profesional, ya lo comenté con los estudiantes. Hoy día nos enfrentamos a un tema que a mí me da dolor, que hay muchos estudiantes que están haciendo su trabajo, tú lo planteaste ahí, con inteligencia artificial, y el docente lo está tomando y lo está revisando con inteligencia artificial. Es decir, hoy día ahí tenemos una conversación entre dos máquinas donde al final nadie gana, ya no hay ningún tema. Pero para cerrar la idea, yo creo que el formato que planteas del uso de la inteligencia artificial como parte de, ya, creo que es interesante. Creo que ahí hay un tema que nos puede ayudar. Ahora hay que pelear contra el currículum, las 18 semanas que hay que cumplir, la experiencia, las unidades, las evaluaciones, los objetivos, en fin, miles de cosas. Pero creo que hay que dar una vuelta y por algún lado hay que partir, y creo que hay mucho que resolver todavía. Pero les agradezco la charla. Eso solamente. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias, Ricardo. Carolina también tiene su manito arriba. Carolina, no sé si, no sé si me escuchas, Carolina. Sí. Sí, hola. Hola. Yo quería preguntar ex- si es que existen instrumentos que permitan medir el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo así, Carolina? ¿Te refieres a si el estudiante utilizó o no utilizó inteligencia artificial en sus trabajos o la capacidad que tenga la persona de habilidades digitales para ello? No, el uso que le dan los estudiantes a la inteligencia artificial en cuanto a la frecuencia de uso o qué porcentaje de trabajo fue utilizado con inteligencia artificial. Ah, ok. Sí, fíjate que hay varios estudios que hoy día están mostrando un uso bastante alto, cerca del 60%, o 64% creo que fue el último estudio. Y esos estudios tienen publicado también parte del instrumento, que muestran efectivamente cómo están abordando el desafío educativo de los estudiantes. Ahora, latinoamericanos, porque este fue, si no me equivoco, en España. En latinoamericanos no he visto de momento, pero sí ya los números nos están mostrando, sobre todo el trabajo que está haciendo UNESCO, que muy, muy grande,
Tiene también muchos indicadores y está publicando constantemente, digamos, reportes acerca de estos usos. No así, ahora que lo preguntas, no así del instrumento propiamente tal que utilizaron. Habría que profundizar un poquitito más en la navegación. Yo no lo he analizado en esa perspectiva, digamos, pero sí he visto los resultados. Por lo tanto, sí deben existir los instrumentos y creo que UNESCO debería tener un par, al menos, digamos, que estén mostrando, con los cuales están mostrando los reportes que están mostrando actualmente. No sé si Muchas Bien, responde gracias. a tu pregunta. muchas gracias, Ujú. Carolina. Gracias, Antonio. Bueno, voy a leer algo que colocó aquí Ricardo, que dijo plagios, y tal vez estaba haciendo preguntando si Carolina se estaba refiriendo al plagio. Y Carlos hablaba de trazadores. No sé si eso quisieran comentarlo un poquito más o estaría claro ya con la respuesta. Ya, perfecto, No, Ricardo. todo claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, nuevamente les agradezco entonces este espacio que nos hemos dado los días miércoles y hoy en particular para escuchar la excelente ponencia de Antonio. Le damos las gracias también, Antonio, por su calidez, su preocupación, un chileno en México, ahí haciendo camino en el TEC de Monterrey y que nos tiene que contar muchas cosas tan interesantes. Esperamos contar contigo el próximo año para tener nuevas actividades y por supuesto seguir conversando sobre estos temas que nos interesan a quienes somos docentes y a quienes nos ha ido en el tiempo introduciendo en estos temas de la inteligencia artificial que antes no se veían y que eran absolutamente, nuestro trabajo era absolutamente pedagógico y que nos hemos ido dando cuenta que obviamente tenemos que ir cambiando todas nuestras estrategias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que tengan una bonita tarde, una buena noche y una excelente semana. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias por tu tiempo y dedicación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Chao, que estén bien, felices fiestas. Igualmente, felices fiestas de fin de año a cada uno, que tengan un año 2024, un cierre excelente y un maravilloso 2025. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Chao, chao a todos, gracias. Gracias, Carla. Antonio, seguimos en contacto entonces. Este mismo tiene. Sí, seguimos en contacto para que ahí nos pongamos de acuerdo para seguir viendo otros temas que nos involucran y que podamos ahí generar sinergia y colaboración. Ojalá podamos tener alguna participación en algún congreso en lo que tú estás precisamente allá viendo. Me decías tú que en diciembre se hacía uno, así que sería excelente ver si el próximo año tenemos la oportunidad de poder incorporarnos ahí con alguna temática y por supuesto también si viajamos a México te ubicamos. Sin ningún problema, sin ningún problema. Acá hay muchísimo que compartir, así que totalmente a la expectativa de que ustedes se interesen también en las actividades que estamos desarrollando acá y las puertas abiertas. Hay muchísimo que compartir. Yo creo que justamente esa es la parte hoy día que más se necesita. Precisamente hay que hallar, digamos, puntos comunes. Y no estamos tan lejanos, de verdad que no estamos tan espaciados, sino más bien no estamos bien comunicados, no tenemos buenos puentes. Así que Sí. en eso estamos. Muchas gracias, Antonio. Tú nos avisas para llevarte sanenús, no sé qué más es lo que ya te extrañas allá. Super 8, por Dulce. favor. Ay, claro, sí. Bueno, tú me haces un listado y así yo te llevo. Por ahí va. Listo, muchísimas gracias. Que esté muy bien, Antonio. Descansa. Igualmente. Bye, Adiós. chao. Chao.